Voluntariados. ¿Será que son difíciles de conseguir? ¿Será tal vez que son caros de realizarlos? ¿O cuáles son los beneficios de este tipo de intercambio? Si tú también te hiciste alguna de estas preguntas, entonces acompáñanos en este video que responderemos a cada una de esas dudas. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos hablando con Belén Zavala de Bolivia, una chica que realizó ya prácticamente 6 voluntariados y aprenderemos el paso a paso con ella de cómo realizar este tipo de intercambio, así como entenderemos en dónde aplicar, cómo aplicar y cuáles son los beneficios de realizar un intercambio voluntario. Si estás interesado en este contenido, acompáñanos hasta el final de este video. No te olvides también de suscribirte al canal, dejarnos un me gusta y también escribir cualquier duda que tengas en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos a conversar un poco con Belén Zavala de Bolivia. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Belén Zavala y soy de Bolivia, específicamente de una ciudad muy pequeñita de Bolivia que se llama Oruro. Y tengo al momento 24 años, soy abogada y lingüista y he realizado alrededor de satisfactoriamente casi 6 voluntariados. Entonces esa sería como que la parte más importante ahorita, ¿no? Bueno, perfecto, Belén. Muchas gracias por estar aquí y ayudar al grupo a participar en este video para que varias personas pues entiendan y aprendan un poco sobre voluntariados, que veo que tú tienes bastante experiencia. Y bueno, aquí quería preguntar primeramente, así a modo general, ¿en qué países tú hiciste los voluntariados? Después iremos entrando un poco más específico. ¿En qué países hiciste tus voluntariados? Hice en 7 países. El primero fue Colombia, Egipto, Croacia, Bélgica, México y el último Argentina. Me habías comentado una vez que también te fuiste a Brasil, ¿verdad? No sé si le mencionaste hoy. Sí, pero el tema de Brasil no lo tomo mucho como voluntariado porque el tiempo no fue demasiado como a mí me hubiera Mm, gustado. Pero sí, ese Brasil es, sí. ese es un buen punto. Entonces, de nosotros, ¿cuánto tiempo en general dura un voluntariado? Lo ideal es que dure entre 1 mes a 8 semanas, o sea, 2 meses es lo ideal, ¿no? Ahora hay voluntariados que se extienden a 12 semanas, hay voluntariados que duran menos y depende mucho con qué tipo de voluntariado vas a hacer específicamente, a qué quieres contribuir y dónde lo vas a hacer. Generalmente en Mm, Sudamérica duran hasta 8 semanas y en Europa suelen durar de 10 a 12 semanas. Entonces, depende mucho perfecto. dónde lo quieres hacer y qué tipo de voluntariado escojas. Bueno, y aquí siguiendo lo que tú estás diciendo es, bueno, como tú dices, depende mucho del tipo de voluntariado que tú quieres hacer. Cuéntanos un poco cuáles fueron los voluntariados que tú hiciste, cuáles fueron las actividades que tú hacías dentro de tus voluntariados. Lo que realmente yo pienso es que debes escoger muy bien tu voluntariado, porque existen voluntariados de tipo trabajo físico, existen Ujú, voluntariados que se abocan a una carrera específica. En mi caso, yo siempre he trabajado por el área de derechos humanos, fundaciones, ONGs, ujú, y siguiendo esa línea, la mayoría de mis voluntariados han ido abocados a solucionar y colaborar con las SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ujú. y siempre me iba con equidad de género, reducción de desigualdades, producción de oportunidades, ese tipo de puntuaciones, ¿no? Y lo que generalmente, nuevamente repito, depende del voluntariado que escojas. En mi caso, lo que hacía era temas de trabajo con niños, trabajo con poblaciones vulnerables, ya sean personas que están viviendo en situación de pobreza, ya sea con personas que están emprendiendo algún proyecto económico, o en el caso de Sudamérica, con casas que se encargan de mujeres que han recibido violencia o hogares de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Depende mucho, nuevamente lo digo, el país en el que esté tiene una necesidad diferente y esa necesidad tiene que ser de una u otra manera aportada por los voluntariados en sus problemas reales, ¿no? Perfecto. Y eso ahí es un buen punto que tú acabas de mencionar, porque varios chicos hablan y dicen, quiero simplemente hacer un voluntariado y piensan que por detrás del voluntariado está simplemente hacer para colocar algo en tu currículum. Entonces, tú que tienes esa experiencia con voluntariados,
¿Qué es lo que tú recomendarías primeramente a estas personas que quieren entrar? Una de esas recomendaciones tú ya la dejas aquí medio que claro, así de identificar claramente cómo ellos quieren servir, porque la parte del voluntariado prácticamente es servir de alguna manera. Y solo para que entiendan de que un voluntariado no es simplemente de hacerlo y decir quiero hacer un voluntariado, sino que por detrás de eso existe una vocación. Entonces, ¿cómo tú podrías explicar esa vocación tal vez que tú tienes o cómo tú encontraste eso de ahí para que sepas que justamente querías hacer un voluntariado? Eso sería interesante para los chicos que escuchen esa parte de ahí. Claro, en mi caso fue peculiar porque para yo poder titularme en la universidad te exigían que tengas ciertos créditos Mm, que sean llenados como pasantía. Entonces, en ese entonces a mí se me presentó la oportunidad de suplir esas horas de pasantía con un voluntariado. Que mi primer voluntariado no fue por vocación humanitaria, sino fue para cumplir un requisito de la universidad, ¿no? perfecto. Y de esa manera fue que empecé a conocer otras personas que se dedicaban, no se dedicaban, sino que les gustaba mucho hacer este tipo de voluntariados humanísticos, de trabajo físico, etcétera, etcétera. Y una vez que yo realicé mi primer voluntariado, me di cuenta que lo podía unir dos cosas al mismo tiempo. Uno, un labor humanitario, una ayuda a necesidades que son reales. Y otro, obtener experiencia en mi campo de trabajo, ¿no? En lo que yo estaba estudiando. Entonces, un consejo sumamente grande que yo daría al empezar o tomar la iniciativa de querer planear tu voluntariado es que veas y escojas un voluntariado que esté respondiendo a las necesidades del momento que estás pasando. Porque puede que Perfecto. tu momento sea que no estés pensando ahorita en tu carrera y sientas que tengas que ir a, no sé, a Colombia a construir escuelas o quieras ir a inglés a Brasil, etcétera, etcétera. O puede que tu realidad sea que ya estás por ser profesional y necesitas adquirir otra perspectiva sobre tu profesión y quieras abocar tu voluntariado a tu carrera, ¿no? Entonces, pensar muy bien qué es lo que quieres hacer, pero sea cual sea lo que tú escojas, un voluntariado te va a abrir los ojos, te va a ayudar a madurar, te va a ayudar profesionalmente y sobre todo te va a ayudar como ser humano, ¿no? Es una parte sumamente importante, ¿no? Bueno, continuando, me gustaría saber, en esta parte de aquí, como tú mencionaste varios países que tú hiciste un voluntariado, ¿no? ¿Cómo tú te manejabas con la parte del idioma? En este caso, principalmente en Egipto. ¿Cuál fue el idioma que tú hablabas allá? Y ese idioma para poder participar del voluntariado, ¿era un requisito para tú poder aplicar o no? Eso de ahí, porque sería interesante entender también que esta parte del voluntariado, pues además que tú haces eso de ahí, tú vas a aprender un idioma, quieras o no, porque vas a tener que comunicarte en otro idioma, ya sea en inglés o en el idioma nativo de ese país donde tú estés. Entonces, ¿cómo funciona eso de ahí en la parte del idioma, en lo que está relacionado con voluntariados? Claro, lo que pasa, por ejemplo, al ser Latinoamérica y la mayoría ser hispanohablantes, es decir, que hablamos español, si tú vas a escoger un voluntariado, digámoslo así, retador, y crees que tienes un medianamente buen nivel de inglés, puedes optar a países como ya sea Brasil o irte al lado de Europa, incluso Estados Unidos, Canadá, ¿no? Donde vas a vivir día a día el idioma y vas a poder mejorar tu inglés, si ese es tu objetivo, o el idioma que quieras. Lo que pasa es que al momento de tú postular a un voluntariado, en la plataforma en la que vas a solicitar poder trabajar, ellos te van a poner requisitos. Por ejemplo, en Croacia hay voluntariados que tú puedes tomarlos con español, porque ellos necesitan personas que hablen español para un proyecto específico. También hay proyectos que son netamente con el idioma nativo, por ejemplo, el croata, el belga, el holandés, bla, 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 ¿no? Entonces, depende mucho, otra vez, buscar el voluntariado perfecto. Si tú te crees capaz de dominar el idioma que estés aprendiendo y quieres ponerlo a prueba, puedes tomar ese país, ¿no? En mi caso, con Egipto específicamente, al momento de yo iniciar mi aplicación, el requisito era saber inglés. Ujú. Entonces, yo tenía para ese entonces un nivel intermedio, un B1, que no es tampoco muy fluido, pero aún así, como en los voluntariados te encuentras con personas de diferentes partes del mundo, me decían que el proyecto está en Egipto. Entonces, con esa confianza, fui y era todo inglés. O sea, si tenías la suerte de que en tu proyecto haya un mexicano o un colombiano, pues chévere. Pero si no, será todo inglés. Y eso también me ayudó bastante a mejorar el idioma.
yo creo que mi fluidez y mi comprensión del inglés mejoró muchísimo. Y eso es lo importante, ¿no? Es parte de lo que digo, un voluntariado te abre muchas puertas y una de esas es el idioma. Si quieres aprender un nuevo idioma, yo te recomiendo que primero, por decirte, si yo quisiera hacer un voluntariado en Francia, aprender lo básico del francés y luego ya lanzarme a ese país, siempre sabiendo que los de la organización que te maneje va a ser todo en inglés y que debería ser tu lengua matriz, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, como tú dices, además de la parte que te transforma como ser humano, pues te agrega algunas cualidades a tu perfil, ¿no? Como en este caso tú mencionas el inglés. Dentro de los voluntariados, a manera general, tal vez tú podrías mencionar qué es lo que cubre un voluntariado, o ellos te pagan, o tú pagas, o cuál es más o menos, así a modo general, la cantidad de dinero que una persona debería invertir, porque yo considero que eso es una manera de invertir tu dinero para poder Inversión. realizar el voluntariado, ¿no? Más o menos una idea ahí, unos parámetros generales, no sé si tú puedes mencionar esa parte de ahí. Ok, aquí hay dos maneras de hacer un voluntariado, Perfecto. más que nada por el tema económico, ¿no? Ujú, Entonces, tú puedes, si cuentas con una capacidad económica, depende también dónde te quieras ir. Dentro de Sudamérica, pongámosle alrededor de, no sé, $1,000 para 2 meses. Y ujú, en Europa está alrededor de 3,000, $5,000 más o menos para alrededor de 3 a 4 meses. perfecto. Y si tú cuentas con esa cantidad de dinero, lo más aconsejable es que tú tomes una agencia a la que tú tienes que pagarle un fee, es decir, como una tasa de participación, Ya. y ellos se encargan de buscarte el proyecto, se encargan de acomodarte en un lugar, se encargan de monitorearte todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y la otra manera de hacer un voluntariado es mediante Internet, tú contactar a ONGs, fundaciones, empresas, etcétera, y aplicar directamente con ellos y irte por tu propia cuenta, Ujú, ¿no? Entonces, en ese segundo caso sí sale un poco más económico porque es ya la institución la que se encarga de proporcionarte ya sea un lugar donde dormir, ya sea una de las 3 comidas al día, tal vez transporte, etcétera, etcétera. Y sale un poco más barato el riesgo en esta opción es que puedes quedarte parado porque tu empresa, fundación o ONG te deje de lado, mientras ujú, que con la otra tú has pagado para tener cierta seguridad. Pero ujú, yo considero que, como tú muy bien decías, es una inversión, y ujú, lo vuelvo a repetir, más o menos unos $1,000 para hacerlo en Sudamérica, Sudamérica y Centroamérica, y alrededor de 3,000 a 5,000 si quieres irte a Europa, a Egipto, a Asia, etcétera, etcétera. Que yo lo veo muy barato, porque mucha ujú. gente se gana ese Exacto. dinero en un viaje de 2 semanas, Ujú. ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, conocer el mundo por un precio bastante económico, a mi parecer. Ujú, exactamente. Y bueno, y tú ya comenzaste a entrar un poco en cómo conseguir, dónde buscar ese tipo de voluntariados. Y antes de entrar allá, para que tú complementes esa parte de ahí, con tu experiencia, ¿cuál método recomendarías tú? ¿El hacerlo por tu propia cuenta o tal vez el buscar a instituciones especializadas, las cuales te van a garantizar una especie de seguridad, ¿no? Para que tú llegues allá o si pasa alguna cosa, ellos respondan por el problema que esté pasando y tal vez si tú no te adaptaste, te coloquen en otro lugar y cosas así, ¿no? Que supongo que serán las garantías cuando tú Sí. contactas una entidad que se dedica a eso. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Y de ahí comienza también a decirnos cómo se buscaría tanto a esas entidades o por internet para hacer la aplicación, que será el siguiente punto que tratemos. Claro, mira, yo tuve la suerte de experimentar las dos opciones. La mayoría de mis voluntariados por una institución a la que yo pagaba una tasa y un único voluntariado que lo hice de manera independiente. Y teniendo estas dos perspectivas, yo considero que para empezar, o sea, es la primera vez que tú te estás planteando la idea de hacer un voluntariado y no sabes cómo funciona o tienes dudas o tal vez aún vives con tus papás y a tus papás les da miedo, que generalmente ese es el caso, que tú contactes con una institución que te pueda brindar, ya decíamos, esta seguridad de que pase lo que te pase, siempre va a haber alguien que va a responder por ti, ¿me explico? Ujú, Entonces, porque irse por su cuenta, ya te digo, eh, corres no quiero decir mala suerte, pero la posibilidad de que la empresa con la que vayas a trabajar en una ONG o institución
te deje tirado, es decir, que te deje desamparado y ahí te ves solo en un país extranjero, tal vez sin dinero, tal vez sin dónde dormir. Entonces es una situación a la que tienes que estar preparado y haber pasado otras experiencias, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre va a ser busquen una institución y ya que estamos hablando de una institución, yo hice todos mis voluntariados, excepto el que hice por mi cuenta, con una institución que se llama AIESEC. AIESEC es una red de jóvenes líderes que lo que busca es incentivar el liderazgo de jóvenes entre 18 y 30 años para que hagan voluntariados, hagan pasantías, todo esto en un marco internacional, por supuesto. Y a mi parecer, por experiencias que he escuchado de otras personas, es la mejor y más preparada para los voluntariados. Y lo mejor es que al ser formada, constituida y dirigida por jóvenes, pasas el voluntariado de mejor manera. No sé si me explico bien, porque es como que están en tu misma sintonía, te entienden tus preocupaciones, muchos de ellos han estado en la situación en la que tú estás y pueden brindarte una mejor ayuda, ¿no? Y lo que ISEC hace es, tiene una plataforma, si ustedes están en cualquier buscador ISEC, les aparece la soportar de Después lo oportunidades. colocaremos aquí en la descripción del video. Te Puedes ver paso el link. Exacto, yo lo coloco aquí en la descripción del video y los chicos podrán acceder directamente a la plataforma que tú estás recomendando. Sí, y lo genial de ISEC es que tu único gasto es poner el fee, que es alrededor de 150 a $200, varía mucho en qué país estés. Sé que hay países mucho más baratos. En mi país, Bolivia, la tasa es más o menos $200. Y eso te cubre que, si bien tú te pagas tu pasaje de avión y tus trámites migratorios, es decir, pasaporte, si es que tienes que tener una visa, etcétera, etcétera, lo que ellos te cubren es que ellos te consiguen un lugar donde dormir, ya sea con una familia, ya sea en un departamento con otros voluntarios, ya sea en una institución que te brindan un lugar donde dormir. Te cubren la comida muchas veces, porque si te vas con una familia, te quedas, obviamente al convivir con la familia, tienes aseguradas las 3 comidas al día. Y si estás con roomies, que son igual voluntarios, tienes igual comida asegurada. Se te asigna una persona en el país donde vas, como que una persona que te indica la ciudad, una persona que te lleva a tu área de trabajo, una persona que está sobre ti 24/7 para saber qué está pasando contigo y si estás bien, ¿no? Perfecto. Y lo más bonito de ISEC es que no es como que ellos venden voluntariados y ya, no. Ellos te ofrecen toda una experiencia de construcción de liderazgo, ¿no? Ellos dejan mucho un esquema de desarrollo personal, que tienes que ser un ciudadano global, tienes que ser emprendedor, tienes que ser empático, y otras cualidades que en el momento no recuerdo, pero que realmente te ayudan, ¿no? O sea, no es como que te mandan a trabajar a un país extranjero ya. Ellos te mandan, cada semana ellos tienen talleres de liderazgo, talleres culturales, entonces para mí ha sido una de las muy bonitas experiencias, por eso he repetido tantas veces con ellos, y realmente siento que su método funciona, ¿no? Luego he tenido otras experiencias, bueno, he oído experiencias de otras personas que realmente igual ISEC los ha enamorado e intentaron con otras plataformas, que existen varias. Está la Unity for Young, que solamente hace voluntariados a Canadá y Estados Unidos, me parece, y son más experiencias de campamento, ¿no? De instructor de campamento, que tú como instructor de campamento vas a cuidar niños en el verano, etcétera, etcétera. Y la verdad, comparando con las experiencias que puede proporcionar ISEC, ISEC para mí gana por mucho, por todo este valor extra que te da como persona y no solo al voluntariado. Perfecto, ellos están intentando generar un valor humano en la parte de voluntariado, sí. No simplemente generar un voluntariado como tú acabas de decir, ¿no? Y bueno, entonces, perfecto. Entonces, de lo que yo estoy entendiendo aquí, tú pagarías $150 en este caso a cualquier entidad. Tú diste un ejemplo que tú utilizaste mucho, que es ISEC. Tú pagarías $150 y ellos iniciarían con todo el proceso. Tú les darías toda la documentación a ellos y ellos te ayudarían con el resto. ¿Cómo funciona? ¿O cuál es la parte que ellos hacen? Sí, ¿cuál es la parte que tú harías? Ya, aquí creo que hay que aclararlo muy bien, porque al momento, o sea, tú pagar tus $150 te da como el chance de la oportunidad de contactar a un comité de ISEC en otro país, ¿no? Y ese comité se va a hacer cargo de ti, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que corre por tu cuenta? Si son
trámites de visado, lo que ICE puede hacer por ti es darte una carta. Si yo me voy a Bélgica, entonces ICE Bélgica manda bajada una carta de recomendación de que yo estoy queriendo hacer un voluntariado para poder trabajar con ellos en un valor humanitario, etcétera, etcétera. Pero no es como que ellos te aseguran ni te van a hacer todo el papeleo para tu visa, por decirte. Eso corre por tu cuenta, ¿no? Ahora, yo pago los $150 para que se me dé la garantía de un proyecto, el proyecto que yo voy a escoger, por supuesto. Ellos se encargan de, al momento de tú inscribirte, ofrecerte una gama de proyectos según tus intereses, es decir, humanísticos, de ingeniería, de construcción, de trabajar con animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos te ofrecen también países en los que estos proyectos se están llevando a cabo. Y los $150 también cubre, en el caso de Egipto, por ejemplo, Egipto hay un programa muy, 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 muy bonito en el que yo estuve, en el que lo que tratan de hacer es incentivar su economía mediante el turismo. Y ellos salíamos un lunes por la mañana y volvíamos un domingo por la tarde a nuestra ciudad, que era Luxor, y durante toda la semana viajábamos ciudad por ciudad a los lugares más turísticos de Egipto. Entonces, todo ese transporte, toda esa logística que hay detrás, lo cubre ISEC, ¿no? Y es bastante caro si te pones a pensar a las entradas de museos, transporte, comida, refrigerios, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace realmente muy económico, pero muy económico para los $150 que te pagas. Ahora, Exacto. hay que aclarar que no todos los proyectos son iguales. ISEC es muy claro en decirte, este proyecto, aparte de tus $150, necesita que tú pagues, por decirte, $500 más, porque en este proyecto vamos a tener que viajar interdepartamental y cuesta un poquito más, o te vas a quedar en un departamento en el que vas a tener wifi y agua caliente y todo y hay que pagar un poquito más. Entonces, ellos no te van a estafar porque te lo van a decir en el primer momento, ¿no? Te van a decir, oye, si tú quieres este X proyecto, hay estas condiciones. Y si no quieres un proyecto donde solo sea tus $150, pues hay estos, ¿no? Entonces ya depende mucho del criterio personal de escoger. Y ellos te van a poner todo en bandeja al frente y tú tienes que ver qué es lo que te conviene a ti, a tu bolsillo y a lo que quieres hacer. Perfecto, bueno, creo que va quedando un poco claro y es justamente lo que tú acabaste de decir, ¿no? Ellos van a poner un menú, una bandeja, para tú poder ver esa bandeja, ese menú, vas a colocar $150 y conforme el resto de tus planes, de lo que tú quieres hacer con ese voluntariado, tú deberás escoger el voluntariado que quieres hacer, en donde deberás tú aportar cierta cantidad de dinero más en caso de que quieras un tipo de comodidad o cosas así. Y esta empresa, obviamente, me imagino, esta entidad, me imagino que se dedica a eso, pues, y no puede garantizarte una visa, ¿no? Y no puede garantizarte el voluntariado, porque eso también no depende de ellos, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlos a los chicos, de que ellos no van a garantizar la visa y el viaje, ya que esto depende de la embajada, depende del país, y no está en las manos de una entidad como ISEC, esto de aquí, entonces es importante mencionarlo. Entonces, perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas informaciones generales de cómo conseguir un voluntariado, de cuáles son los pasos, de cómo seleccionar un voluntariado según lo que tú mencionaste. Y ahora quería hacer una pregunta un poco más profunda sobre el hecho de ¿cuál es el voluntariado que más te impactó y por qué te impactó más ese voluntariado de ahí? Ya sea, como te digo, como dices tú, porque viajaste en Egipto a los lugares turísticos o porque tú serviste a una persona tal vez, no sé, en un hospital o porque tú cocinaste a alguien de una manera diferente, no sé. ¿Qué fue lo que más te impactó en eso de ahí como ser humano, ¿no? En este caso, porque yo tengo un pensamiento de que cualquier experiencia pues, que tú puedes tener en el extranjero es importante, ya que eso, lo que más genera eso de ahí, desde mi punto de vista, es un impacto en ti como ser humano, como persona, ¿no? Cualquier tipo de experiencia en el extranjero. Obviamente no las que sean de viaje, sino académicas, voluntariados, idiomas y cosas así. Entonces, cuál sería el voluntariado que más te impactó? Yo creo que fue México, que fue el único que realicé por mi cuenta, Ujú, porque digamos lo que no me fue muy bien en ese voluntariado. Al ujú, final de las 14 semanas que tenía que estar, solo estuve creo que casi completando un mes, porque en ese entonces la ONG con la que yo me fui, que contacté por internet,
me habían dicho que el trabajo que yo iba a realizar era hacer una labor social de reducción de equidad de género con niños entre 7 a 14 años, creo, algo así. Iba a trabajar con hogares de acogida de la CDMX, de Ciudad de México, de la capital. Y cuando llegué allá me di cuenta que las cosas no eran tal como me las habían dicho en su página web, ¿no? Y creo que Ya. esa fue una experiencia muy buena para mí y muy retadora, porque terminé durmiendo en un cuarto que era una oficina con un sleeping y sin baño, y fue una experiencia súper retadora porque despertó muchas cosas humanas en mí y me ayudó a crecer, a salir de mi confort, porque con todos los voluntariados de ICE como que tuve mucha comodidad. Siempre llegaba a una casa o a un departamento con una cama y sabía que iba a tener sí o sí internet. Y en México me encontré sola en un cuarto y fue como muy retador estar aguantando la primera semana de vivir allá y haciendo el trabajo, que el trabajo me encantaba trabajar con los niños porque veía una realidad tan distinta de ser una persona sin hogar y luego vivir en un orfanato y que tratar de que vengan extranjeros a enseñarte cosas de igualdad cuando tú no querías saber de igualdad, los niños querían tener una familia. O sea, era un choque cultural muy grande de información, de implementación de valores, que esa parte del trabajo me encantaba. Lo que no me gustaba era las condiciones en las que estaba viviendo, ¿no? Bueno, viviendo, durmiendo. Y recuerdo que la primera semana yo me quería volver, yo no quería yo estar ahí, por más que me gustara el trabajo. Y otros compañeros que trabajaban de planta ya me convencieron de que me quedara, y fueron los niños que me dijeron, me nació de, bueno, me voy a quedar por ellos, me voy a aguantar todo, me voy a quedar las 14 semanas. Pero al término de casi el mes, el proyecto se cerró y yo me tuve que regresar a mi país sí o sí. Entonces, cuando regresé a mi casa, tuve este cambio de transformación de, wow, tengo una cama, tengo comodidades, tengo hasta internet que a veces pareciera tan indispensable para algunas personas, pero en realidad hay personas que no lo tienen y lo viví en carne propia. Y fue como valorar mucho más las cosas que tengo, las oportunidades que tengo, valorar mucho más mi carrera desde la parte humanística, de lo que había visto, cómo había trabajado con personas realmente con otra realidad. Y aprendí mucho, mucho en México y me divertí, lloré. Y creo que eso hizo una balanza muy bonita de emociones que se quedaron grabadas en mí y para mí fue una experiencia que no olvido nunca y que me demostró que maduré como persona, que tal vez si hubiera sido mi primera experiencia como voluntariado no lo hubiera hecho nunca más, pero hacerla, creo que fue la quinta experiencia que tuve, fue como que, ok, también hay estas situaciones, también puede pasar esto. Entonces ya conozco todo lo que me podría haber pasado y ahora ya puedo seguir sin miedo a nada y sin preocuparme que algo más me sorprenda, ¿no? Bueno, mira, y aquí continuando, no sé, quería tal vez preguntarte, tú ya mencionaste cuál fue el voluntariado que más te impactó y justamente fue el voluntariado más difícil, ¿no? Que te colocó en situaciones más difíciles, no por el hecho de lo que tú fuiste a hacer, sino por el hecho de que estuviste en una situación que no era tan cómoda y que te permitió valorizar, en este caso, ciertas cosas que tenías probablemente en tu país, como tú dices, tener internet o tener el pan o tener un baño o tener una cama y simplemente tú sales a otro país, no tienes nada de eso, entonces eso de ahí prácticamente causa en ti un impacto emocional que te permite a ti crecer como ser humano y comenzar a valorar las cosas, ¿no? Que es importante. Y para ir finalizando con este video para los chicos, yo quería que me digas aquí, así de una manera un poco también un poco general, los chicos que en este caso quieren hacer un voluntariado, sé que tú ya lo respondiste hasta cierta manera con la primera parte de este video, es por qué ellos deberían hacer un voluntariado, por qué tú animas a que las personas que están dispuestas, porque habrá personas que no lo quieren hacer simplemente y habrá personas que lo quieren hacer y están ahí entre si toman esa decisión o no toman esa decisión. Es muy común encontrar personas en las que dicen, no sé si lo hago o no lo hago. Entonces, justamente esas personas que están en el limbo ahí, queriendo decidir si lo hacen o no lo hacen, ¿qué es lo que tú recomendarías para que finalmente se decidan hacer este voluntariado y obviamente de la mejor manera, ¿no? De una manera segura que permita garantizar tanto la integridad de la persona que está haciendo el voluntariado? Lo que les puedo decir
decirles que tienen que tener en cuenta, creo que ya lo hablé antes, que un voluntariado, ya sea una buena experiencia o una mala experiencia, igual te va a ayudar a forjarte como persona, ¿no? Es una buena experiencia, pues lo vas a pasar increíble, vas a aprender un montón, vas a conocer muchísima gente de muchas partes del mundo y vas a tener realmente una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y si va a ser una, Dios no quiera, una mala experiencia, pues lo que va a pasar es que tú vas a madurar como persona, vas a crecer y vas a empezar a confiar y descubrir realmente quién eres tú. Porque es en las situaciones de vulnerabilidad, tu zona de control, en la que realmente descubres qué quieres en la vida, valoras lo que ya tienes y forjas tu carácter, ¿no? Un dato súper importante que les puedo dar es que al menos en toda Sudamérica, si tú realizas un voluntariado estando en la universidad o cuando ya eres profesional, cuenta como una experiencia laboral. Es decir, que ya es un muy buen plus en tu currículum. De hecho, si los formatos de Word que hay para hacer diferentes currículums ya tienen un apartado que dice voluntariados, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacer un voluntariado. A las empresas de hoy en día, si quieres dedicarte al ámbito educativo, a las universidades de hoy en día, a los institutos de hoy en día, les interesa que tú seas un ser humano con valor humanitario, un profesional con valor humanitario. Ya no simplemente les interesa que tú seas súper inteligente y bueno en lo que tú haces, sino es que tienes que tener un lado humano que les agregue un valor agregado a su empresa, institución, universidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí que un voluntariado, muchas veces escuché a una persona que me decía, pero ¿por qué tengo que pagar para irme a un país y trabajar y que no me paguen? ¿Qué voy a ganar yo? Me parece una pérdida de dinero, puedo gastar ese dinero en una maestría, en un diplomado, que también es un pensamiento válido, por supuesto, pero tú muy bien lo decías hace unos momentos, un voluntariado es una inversión, ¿no? Es una inversión de $1,000, una inversión de tal vez menos si lo haces en Sudamérica, pero es una inversión que, como ya te digo, estás agregando un plus a tu currículum, estás ganando como persona y si vas a dirigir tu voluntariado hacia tu carrera, vas a ganar muchísimo más como profesional. Te pongo un ejemplo. Yo estudié Derecho y lo que me habían enseñado en mi universidad era que saliendo de mi carrera yo solamente podía litigar, es decir, meterme a juicios, etcétera, etcétera, hacer una carrera pública o ser asesor de una empresa. Eso es lo que me habían dicho que eran las salidas laborales para mí. Y cuando yo me mi primer voluntariado y lo redirigí a un proyecto de equidad de género, había muchos profesionales en Colombia que eran abogados y que no trabajaban en ninguna de esas tres cosas que a mí me habían dicho toda mi vida universitaria que era mi única fuente laboral. Entonces descubrí que podía trabajar con mujeres, descubrí que podía incluso meterme en el ámbito de recursos humanos, descubrí que podía trabajar en bancos, etcétera, etcétera. Entonces para mí fue como que me quitaran una venda de los ojos en cuanto a mi carrera. Y sé que ha pasado con ingenieros, sé que ha pasado con comunicadores, sé que ha pasado con muchos filólogos que han estudiado filosofía y tal, que han visto que en otros países han buscado otras fuentes laborales para su carrera, ¿no? Y luego, para mí, lo último que podría agregar si estás decidiendo o si alguien está realmente decidiendo si vale la pena o no poner dinero y ir a trabajar de gratis, que es así como generalmente denominan los voluntariados, yo diría que 150% tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que aprender a dar la oportunidad a otras oportunidades que salen de lo normal. Un voluntariado no es algo que todas las personas hacen. Es algo que te va a ser único, te va a brindar experiencias y te va a abrir un millón de puertas, ya sea en temas laborales, ya sea a nivel académico o simplemente en la amistad. Porque cuando tú haces un voluntariado no estás solo tú, están muchos otros jóvenes o profesionales de diferentes países que te van a aportar algo, ¿no? Entonces, tomen un voluntariado, por favor, les va a servir muchísimo, pero muchísimo, como humanos, como profesionales, como incluso hijos, si aún viven con sus papás, neta que van a llegar a sus casas siendo totalmente otras personas, más maduros, y es una muy, 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 muy buena oportunidad que si tienen la posibilidad, eso también hay que decirlo, no la dejen pasar.
Y bueno, como podemos ver aquí, pues agradecer primeramente la presencia de Belén Zavala, que ya nos dejó claro la importancia de hacer un voluntariado. Los chicos que están queriendo hacer un voluntariado, ¿por qué hacer este voluntariado? Los que están ahí queriendo decidir también, espero este video les pueda ayudar. Y recuerden que aquí abajo pues tendremos el nombre de la empresa el nombre de la entidad que Belén utiliza o que utilizó. Y bueno, agradecerle nuevamente a Belén por la presencia aquí de ella. Gracias por la oportunidad. Siento que este tema no se le da mucha apertura. Entiendo perfectamente que las prioridades de las personas son lo académico y se enfocan en esto, pero siento que esto es algo que realmente se debe dar apertura, se debe dar a conocer. Y me alegra muchísimo que tú hayas creado toda esta plataforma para poder abrirnos los ojos. Desde el momento en que vi tu primer post en Instagram fue como, wow, esto no se está haciendo en ningún lado, se necesita hacer. Así que te agradezco 1.000.000 de gracias por todo el trabajo que has estado haciendo, por todo el tiempo que sé que es dedicarle a esto. Entonces, muchísimas gracias por haberme permitido hablar de esto. Y bueno, ya sabes, cualquier cosa así, también va a haber muchísima gente que va a estar interesada, siempre voy a estar ahí para responder sus dudas, tal vez para contactarlos, si están mis posibilidades con algún proyecto que quisieran. Y muchísimas gracias por el espacio, por esta charla y gracias, eso sería todo. Y bueno, pues muchas gracias a ti y hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.